Bueno, con eso te digo que estamos pensando también en cómo hacer, podemos soñar, estamos pensando decir, sopita de vegetales, sopita de vegetales, sopita de vegetales, me gusta la sopa de vegetales. Esa canción aún no existe. Ay, Frank. Bueno, y háblame de los Wiggles. O sea, tú eres uno, háblame de tus compañeros, de los otros colores. En el proceso de selección de los Vivos, esto además es una historia interesante porque luego de las audiciones, que como dije antes, vino toda la comunidad artística de idioma español, estuvimos en un Wiggle Camp, un campamento de Wiggles, y luego algunas semanas se escogieron a los 4 Wiggles y al capitán Feathersword. Dentro de la composición tenemos a Fernando. Fernando es un artista, cantante, ilustrador, compositor de origen mexicano. Él es mexicano, tiene una voz magnífica. Él es el Wiggle amarillo, Fernando, que es de México. El Wiggle morado es Katy. ¡Despierta, Katy! ¡Hey! Gracias a todos por despertarme. Katy, que se queda siempre dormida. Katy es peruana, de padres peruanos, nacida en Australia. Y ella es el Wiggle morado. Y tenemos a Zoe, que es el Wiggle azul. Zoe, su madre es australiana, su padre es uruguayo. Y ella ha pasado mucho tiempo en España también, porque es una estupenda bailarina de flamenco. ¡Olé! Y el chico que hace de Captain Feathersword es australiano, estudió español en Argentina, pasó mucho tiempo en la Argentina, entonces tiene ese acento particular, peculiar. Che, vos. De la Argentina. Entonces, también hay diversidad dentro de los Wiggles en cuanto a las diferentes nacionalidades, en cuanto a las distintas identidades, a los distintos acentos, ¿no? Y tenemos una persona primera generación australiana, ¿no? También es cierto. Yo pienso que es muy importante que dentro del mismo grupo hay diversidad. Si pensamos que cuando esta serie se hizo era muy especial que había 2 chicas y 2 chicos, es decir, había representación femenina en los Wiggles y eso marcó una gran diferencia. Y dentro de nosotros también estamos los que somos inmigrantes como yo, que soy de Venezuela, que nací en Venezuela, crecí en Venezuela, y el español es mi primera lengua, y ahora vivo aquí en Australia. Fernando, que nació en México, sus padres son mexicanos, y luego están aquellos como Zoe o como Katy, que son australianos de origen hispano, que tal vez su primera lengua sea el inglés, pero han hablado bastante en español. Frank, ¿los Wiggles de ahora son los mismos de hace 15 años o son distintos? ¿O hay una mezcla? La serie que filmamos en el 2006 está ahora relanzada y lo que planificamos hacer, lo que va a pasar ahora en adelante, es que va a ser combinada con episodios filmados ahora. Y en esos episodios que salen al aire el primer martes de cada mes, y allí estamos, Zoe y yo, en estos momentos estamos presentando material, cuentos, canciones que van combinados con el material de la serie donde estamos Fernando, Katy, Zoe y Francisco. Ah, ok. Entonces es como una mezcla entre la serie que ya fue filmada y como una readaptación, ¿Y dentro de la readaptación también van a hacer episodios nuevos? Estamos filmando nuevos episodios, estamos revisando nuevo material, estamos produciendo nuevas canciones. Entonces es una combinación muy interesante de lo que se filmó antes, que tiene mucho colorido, mucho movimiento, tiene mucha acción, es de verdad muy tierno, muy, muy, muy bonito. Y eso lo estamos combinando con el trabajo de ahora, donde es mucho más íntimo. Nos vemos acá en estos estudios y aprovechamos la oportunidad para tener esa relación muy cercana de uno a uno
con los niños. Cuéntame un poco, ¿cómo fue ese Wiggles Camp? Ay, ¿qué hicieron en el Wiggles Camp? ¿Qué se aprende en el Wiggles ¿Qué Camp? se aprende en el Wiggles Camp? El Wiggles Camp fue una experiencia extraordinaria porque para mí, que estoy tan comprometido con la comunidad latinoamericana, ver tanto talento de Australia, de origen hispano, allí, primeramente en las audiciones y luego en el campamento. En el campamento teníamos clases hacíamos canto, hacíamos baile, hacíamos coreografía, hacíamos sketches y bueno, un poco la idea detrás del Wiggles Camp era identificar la química dentro de los participantes para ver quiénes tenían ciertas habilidades, quiénes tenían ciertas cualidades y esa química que era necesaria para buscar el equilibrio perfecto y conseguir el ideal wiggle azul, el wiggle rojo, el wiggle morado, el wiggle amarillo y nuestro Captain Feathersword. ¿Qué crees tú? ¿Cuál crees tú que fue tu momento clave para convertirte en el Wiggle rojo? Yo creo que en el caso mío, yo creo que fue mi conexión con mi niño. Captain Feathersword? Mi capacidad de conectarme con mi niño interior y utilizar esa energía de niño interior para contar historias y dejar al Frank Madrid adulto y entregarme al Francisco Madrid el niño. Bueno, Frank Madrid, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en Radio SBS, en SBS Spanish. Muchísima suerte con este nuevo proyecto y esperemos que los Wiggles se reconviertan también como referente, un referente en el mundo de habla hispana como ya lo es Dora, por ejemplo. Para nosotros es una ocasión muy importante, estamos encantados con el relanzamiento de la serie. Los capítulos suben cada segundo sábado y el episodio íntimo es el primer martes de cada mes. Y los invito a que nos escuchen, a jugar, a cantar, a bailar con los Wiggles en español.